La arquitectura, el urbanismo y el diseño tienen la capacidad de transformar la realidad y especialmente los proyectos comprometidos con el medio ambiente y aquellos en los que el papel de las mujeres es fundamental. La trayectoria y la razón de ser de Fundación Ibercaja está en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es que para nosotros es una satisfacción que este encuentro que hoy comienza y que está dedicado a los 2 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy concretamente al ODS 5, la consecución de la igualdad de género, y mañana al ODS 11, el de ciudades y comunidades sostenibles. La historia de la Agenda 2030 servirá para mostrar a las futuras generaciones cómo todos los países comenzamos a actuar para lograr un mundo donde las sociedades inclusivas generan un mayor crecimiento económico que no degrada el medio ambiente y los ecosistemas de nuestro planeta. Los ODS no concluyen en el año 2030, sino que las prácticas para un desarrollo sostenible serán prioritarias durante toda nuestra existencia. A lo largo de 4 conferencias que ahora comienzan, reflexionaremos sobre la perspectiva de género en la arquitectura y el urbanismo y confío en que sirvan de inspiración y también confío en que el trabajo de las arquitectas será clave para que podamos disfrutar de un futuro más inclusivo y más sostenible. Ahora ya cedo la palabra a la directora científica de este encuentro, Lucía Pérez Moreno, profesora titular de Composición Arquitectónica de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, a quien, por supuesto, también aprovecho para agradecer su excelente trabajo realizado para que hoy y mañana podamos disfrutar de estas jornadas. Muchas gracias, Lucía, y ya tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Inés, por tus maravillosas palabras y bueno, bienvenidos a todos a este 4º encuentro de perspectivas de género en la arquitectura. Para mí es un honor y un placer tener la oportunidad de coordinar este evento por 4 años consecutivos, ¿no? Como todos habrán podido ver al leer el programa, tenemos la jornada dividida en 2 tardes. La tarde de hoy y la tarde de mañana con 2 conferencias cada día, ¿no? Estos encuentros intentan ofrecer una respuesta, ¿no? O reflexionar en torno a una pregunta muy concreta y también muy sencilla, que es cómo se incorpora la perspectiva de género a la disciplina de la arquitectura y el urbanismo. Realmente la respuesta no es fácil, ya que no hay una respuesta única ni una respuesta universal. La respuesta es diversa, pues diversa es también la manera en la que se ejerce esta profesión. Para comenzar a debatir sobre esta cuestión, cada año planteamos 4 perspectivas de trabajo diferentes. Este año contamos con 2 perspectivas en el día de hoy y 2 perspectivas en el día de mañana. Hoy jueves situaremos el debate en torno al género en los sujetos que ejerce la arquitectura, es decir, en cómo nuestra condición y nuestra existencia en el mundo, ya sea como hombres o como mujeres, afecta en el modo en el que ejercemos esta profesión. Una cuestión que liga el debate directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, igualdad de género. Mañana viernes moveremos el foco al Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 y reflexionaremos sobre cómo diseñar ciudades más justas y sostenibles. Concretamente hablaremos de cómo cualquier profesional que se dedique a la arquitectura y al urbanismo debe atender a la diversidad de identidades de género de todas las personas que habitan y disfrutan de los espacios arquitectónicos y urbanos que creamos y diseñamos, ya que sin atender a ello no es posible construir una sociedad y unas comunidades realmente justas y sostenibles. Antes de comenzar, me gustaría unirme a los agradecimientos que ha comentado Inés y comentar las diferentes instituciones que a lo largo de estos 4 años me han apoyado o nos han apoyado en la organización de estos encuentros, ¿no? En primer lugar, a la Fundación Ibercaja, obviamente, que siempre ha alojado este evento, tal y como ha comentado Inés, ¿no? Y ha apoyado su difusión. Realmente sin este apoyo no sería posible que se hayan apuntado a este encuentro más de 200
personas, ¿no? En segundo lugar, quiero agradecer al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón su impecable trabajo, ya que desde 2016 el colegio ha trabajado conmigo mano a mano para hacer posible estos eventos y sin ellos sería imposible estar hoy aquí. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Zaragoza su apoyo constante y por último, y como no podría ser de otro modo, a la Universidad de Zaragoza, la institución de la que yo formo parte y que siempre está allí apoyando las iniciativas ligadas a la cultura arquitectónica. En este menester, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social han tenido un papel destacado. Pasamos a presentar a la primera de las conferenciantes del día de hoy. La primera perspectiva con la que vamos a trabajar es la perspectiva de revisiones históricas, que pretende de alguna manera analizar cuál ha sido el papel de las mujeres en la historia de la arquitectura, ¿no? Y si ha existido realmente una igualdad de género en lo que es la construcción de la historia de la arquitectura. Para hablarnos de este tema tenemos a Daniela Arias, con su conferencia Mujeres arquitectas invisibles y cómo interpelar la historia única. Daniela es arquitecta egresada por la Universidad de la República en Uruguay. Es doctora en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster del Laboratorio de Vivienda Colectiva Sostenible para esta misma universidad. Daniela es investigadora y consultora en cuestiones de feminismo y género relacionadas con la ciudad y la arquitectura. Su trabajo de investigación se enfoca en revelar las distintas formas por las cuales las mujeres en general y aquellas dedicadas a la arquitectura en particular han sido discriminadas. Daniela fue profesora de proyectos en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Uruguay y realizó investigación en la Unidad Permanente de Vivienda de la misma facultad. Ha sido consultora para la aplicación de la perspectiva de género en urbanismo en redacción de planes y diagnósticos, tanto en Uruguay como en España. Es profesora de curso de posgrado en temas de género y arquitectura a nivel internacional y es cofundadora, redactora y editora del colectivo Un día una arquitecta, uno de los blogs que en lengua castellana visibilizan y analizan el trabajo realizado por mujeres arquitectas. Actualmente está vinculada a dos proyectos de investigación, uno aquí en España y otro en Portugal. El proyecto Mujeres en la Cultura Arquitectónica Postmoderna Española, que lidero yo desde la Universidad de Zaragoza, y el proyecto WATS, Arquitectas en Portugal, construyendo una nueva visibilidad, que lidera Patricia Santos Pedrosa desde la Universidad de Vieira Interior. Así que sin más dilación voy a dar paso a Daniela y a su conferencia Mujeres arquitectas invisibles y cómo interpelar la historia única. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y buenos días a todas, a todes. Muchísimas gracias a Lucía Pérez Moreno y a toda la organización, bueno, por generar este espacio, por invitarme a formar parte. Y bueno, estoy muy agradecida y también de compartir este espacio con mujeres a las que admiro mucho. Voy a compartir mi pantalla. El título de mi exposición es Mujeres arquitectas invisibles y cómo interpelar la historia única. No me centraré en la vida y obra de las arquitectas en particular. Para eso hay biografías y monografías publicadas recientes y también, bueno, investigaciones maravillosas en papel, online. Pero sí me voy a enfocar en cómo han sido desaparecidas de la historia oficial de la arquitectura. Y la idea es dar algunas pautas también para ver si por fin retomamos el camino para reconstruir y para reconstruirnos como colectivo y mujeres diversas también de cara al futuro. Y digo retomamos, y mañana tendremos a nuestra querida Ana Bofil en estas mesas, porque los esfuerzos actuales vienen de lejos, vienen de antes,
estos reclamos, estas impertinencias, y a mí me gusta mucho esta palabra porque habla de la inconveniencia o de la molestia que de alguna manera le supone a un status quo en cualquier ámbito, no solo en el académico. Dice Gerda Lerner, una eminencia y una pionera en los estudios de la historia de las mujeres en los años 60, que la historia de las mujeres es la herramienta principal para su emancipación. Y aquí retomo con lo que decía sobre que los reclamos vienen de lejos, porque las mujeres siempre hemos estado allí. No pudo haber habido una historia sin mujeres porque no hay una sociedad sin ellas, porque no hay una cultura sin ellas. Lo que no hemos conseguido, claramente, es una genealogía propia, porque de alguna manera, como dicen en Historia de las Mujeres, una historia propia, Bonnie Anderson y Judith Zinsser, las mujeres han dejado mucho menos huellas que los hombres en la documentación histórica. Y esta es una de las consecuencias más importantes de las actitudes culturales negativas hacia las mujeres. Si su historia, la de las mujeres, se define como los hechos de los hombres, se menosprecian sus acciones, la vida de las mujeres se hace ahistórica al vivir fuera del mundo de las empresas masculinas. Esta condición ahistórica lo que genera es la falta de referentes femeninos. Esta falta de historia propia no solo tiene que ver con haber sido omitidas, sino incluso con haber sido borradas cuando aparecíamos las mujeres en la historia. Y no hablo solo de la historia de la arquitectura, sino hablo de la historia en general. Esto lo expresa muy bien, o se ve claramente, yendo más a la arquitectura, Dennis Scott Brown en la segunda edición de Aprendiendo de Las Vegas, en su coautoría con Steven Isenur y claramente Robert Venturi, que se publica en el año 68, que fue uno de los textos más influyentes y un punto de inflexión, si se quiere, en la teoría de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, y que ella hace una nota sobre la nota que escribe Robert Venturi en la primera edición. Dice, la nota de Robert Venturi sobre la autoría de la primera edición, con su reconocimiento de coautores y colaboradores, fue virtualmente ignorada por casi todos los que reseñaron el libro. Los resentimientos personales ante el caballeroso tratamiento a mi aportación y las atribuciones que en general han hecho arquitectos y periodistas me llevaron a analizar la estructura social de la profesión, su dominación por machos de clase alta y el énfasis de sus miembros en el Star System arquitectónico. El resultado es un artículo titulado Sexismo y Star System en Arquitectura. Traigo este dato a colación porque una vez que aparece el libro, a menos de 10 años, todas sus reseñas empiezan a desaparecerla. No solo a ella, sino también a la coautoría. Lo que también habla de un tema de individualidades que el siglo XX también ha exacerbado. El olvido de las mujeres en la historia no puede desligarse de las manipulaciones y las dominaciones a las que la memoria se ve sometida por razón de las distintas formas de representación del pasado. Una de estas formas de representación es la narración histórica. Claramente hay otras, las artes, por ejemplo, la narración oral, etc. No ser reconocidas por la historia única, esta historia que parece que no se deja nada fuera,
o no aceptar ese reconocimiento también nos condena de alguna manera a no existir o a no pertenecer. Dice Chimamanda Ngozi que todas las exclusiones, todas las opresiones, los desprecios y los expolios se derivan de esta expulsión de la historia única. Es por esto que interpelar en la historia, esta historia que parece que nos cuenta un único pensamiento, ¿no? Hay como una única historia de la arquitectura, una única historia de la filosofía, una única historia del arte, una única historia de la humanidad, y también, bueno, de la arquitectura. Este interpelar la historia implica interrogarla, preguntarle, cuestionarla. Esta foto que pongo de la libertad guiando al pueblo, bueno, la pongo con un sentido claro de las mujeres estuvieron allí, ¿no? Para una revolución, aunque esta foto se asocia al 89, pero es posterior. Y una vez terminada la revolución, la Declaración de los Derechos Humanos no las incluye. Entonces, la exclusión, a mí igual me gusta hablar de discriminación, porque hay varias formas de discriminar. Hay exclusión, hay desvalorización, hay minimización. Pero bueno, la discriminación de las mujeres la podemos encontrar claramente en los libros de cabecera, en la historia oficial de la arquitectura. Sobre todo, bueno, del siglo XX para atrás, seguro, pero en el siglo XX, donde la comunicación era mucha y donde se intentaba explicar una arquitectura nueva, como era la arquitectura moderna, incluso revisar esa arquitectura en la segunda mitad del siglo XX, estos libros, que eran referentes, que fueron referentes y que todavía lo son en las escuelas de arquitectura y urbanismo a nivel global, claramente no contemplan, solo ver los números nos damos cuenta de que no hay presencia femenina. Y cuando la hay, ya veremos más adelante de qué manera estamos representadas allí. Esta exclusión también existe en las enciclopedias virtuales, en las enciclopedias en papel, o en los espacios de exposición, de premios, de exhibición también, como son los museos, etc. Entonces, ¿dónde están las arquitectas? Cuando sabemos a nivel global, a nivel mundial, de que las estudiantes de arquitectura son más del 60%. ¿Dónde están las mujeres en los escalafones universitarios? ¿Dónde están las mujeres en los estudios profesionales, públicos, privados, donde los sueldos también siguen siendo diferenciales? Pues bien, en mi opinión, la discriminación que las mujeres, y no solo las arquitectas que han hecho aportes o que han hecho contribuciones a la arquitectura y al urbanismo en la historia, está sujeta a tres conceptos que son el poder, el lenguaje y los espacios periféricos o espacios secundarios que han ocupado a lo largo de la historia porque ha sido el lugar asignado, asociado también a los roles de género. Y como expresa la geógrafa Linda McDowell, aplica no solo este contexto, este párrafo
no aplica solamente a las mujeres, sino a otros colectivos, a otros cuerpos disidentes o a otras minorías. Y lo que ella dice es que los espacios surgen de las relaciones de poder, y que son las relaciones de poder las que van a establecer las normas. Y las normas son las que definen los límites, tanto sociales como espaciales. Yo agrego lingüísticos, me parece que las narrativas y la forma de comunicar es muy importante, y estos límites determinan quién va a pertenecer, quién pertenece a un lugar y quién queda excluido, así como dónde va a estar localizada determinada experiencia. Como sabemos, la historia conceptual y la historiografía lo que nos viene a contar es cómo se construye o cómo se recopila lo que merece, aquello que merece ser contado, ¿no? Recordemos que el hecho de que las comunidades académicas y científicas han estado integradas tradicional y principalmente por varones de raza blanca y de clases privilegiadas. Una minoría, claramente, pero, por lo que decíamos antes, claramente también asociadas al poder. Y esto ha tenido un profundo impacto en cómo se ha desarrollado la práctica y el entendimiento de la objetividad. Una objetividad que claramente no es tal, porque bajo qué premisas culturales, sociales, económicas, se han desarrollado, digamos, estas narrativas a lo largo de la humanidad y a lo largo de los últimos siglos en lo que respecta a la arquitectura. ¿Bajo qué valores? Y esas cosas son las que deberíamos de empezar a preguntarnos. Y esto no se ha acabado aquí, porque actualmente, y salvo excepciones, como son estos encuentros dedicados a la perspectiva de género y a los feminismos, en el ámbito de la arquitectura, en el campo de la arquitectura, los debates, los coloquios, los seminarios, siguen sin representación femenina. Los All Male Panel están más presentes que nunca. Desde Un Día Una Arquitecta seguimos visibilizando y seguimos trabajando en esto para que se incorpore la voz y la experiencia, ¿no?, de las mujeres. Estas repercusiones actuales, esta falta de referentes a las que hacía referencia, valga la redundancia, no son sino modelos, bueno, aprendidos y tallados de nuestra disciplina, porque al final todas las disciplinas tienen su sesgo de género, y a la academia le cuesta mucho, o le está costando mucho, asumir. Entonces, ¿cómo miramos? ¿Cómo analizamos? ¿Cómo hacemos crítica? En mi caso particular, intento encontrar el origen de esta invisibilidad y esta exclusión en lo que son las narrativas que favorecen de alguna manera esta discriminación. Categorizo de alguna forma las narrativas de exaltación y narrativas excluyentes, pero que unas dependen de las otras. Y que no hay una narrativa de exaltación, sino que también van imbrincadas entre ellas. Estas pueden ser, cuando se tienen en cuenta o se manifiestan los valores dominantes, ¿no? Lo normativo, que lo que hace es generar, cuando aparece una mujer en un relato, en un texto, aparece como la otra, ¿no?, como la otredad, como la alteridad. Los relatos arquitectónicos en general están en torno al mito, al prócer, ¿no?, al héroe. Son relatos heroicos que han conseguido un lugar principal y que por lo tanto se genera en esta alteridad un espacio secundario, un espacio alterno, ¿no?, que en general se ocupan las mujeres. Esto claramente se ve, por ejemplo, en el diseño de interiores, ¿no? Salvo aquellos muebles o aquellos diseños icónicos, ¿no?, que de alguna manera la historiografía, la publicación, las pone en
en un sitio de relevancia, ¿no? Y ya dejan de ser minimizadas, digamos, como arquitectura de interior, ¿no? Con un claro sesgo de menosprecio. La individualidad, esto es lo que hablábamos del en torno al maestro. En general los libros se estructuran a veces por corrientes, sí, pero también por nombres, ¿no? Por nombres propios, dejando, como decíamos antes, colaboradoras y colaboradores, socias y socios al margen. Esta individualidad lo que hace es que las mujeres en general aparecen como algo genérico, como esencial, como la musa, como la esposa de, etc. También se produce en estas narrativas que favorecen a la discriminación una perpetuación de los discursos. Es decir, el discurso se va repitiendo edición tras edición, ya sea del mismo libro o recopilaciones o revistas, y cuando aparecen las mujeres no se quedan en el relato, ¿no? Hay lo que yo llamo volatilidad. Y esto supone también una simplificación de contenidos porque los ¿no? Cuando aparecen se van borrando. Con respecto al lenguaje, el poder y los espacios secundarios, que para mí son los orígenes de la invisibilidad y la exclusión, claramente estos conceptos se van a interrelacionar entre sí, ¿no? Las relaciones de poder están marcadas por el lenguaje y suponen espacios de acción o físicos o simbólicos, digamos, ¿no? Que tienen mayor o menor presencia. Decía entonces, ¿cómo miramos? ¿Cómo analizamos? ¿Cómo podemos hacer una crítica, ¿no? La revolución historiográfica constituye una componente imprescindible de la revolución arquitectónica. Así lo expresaba en el interior de la historia la teórica y arquitecta Marina Ballman, argentina. Ella decía que de usar instrumentos de conocimiento heredados, ¿no? O sea, replicar modelos propios de otras realidades, como ella habla de los países centroeuropeos, ¿no? Del modelo heredado de los países centroeuropeos, se corre el riesgo, decía, de equivocar o desconocer nuestra realidad. Ella lo establece estos criterios claramente para teorizar sobre la arquitectura latinoamericana, sobre una arquitectura apropiada, de acuerdo a un contexto socioeconómico, geopolítico, etc. Pero la analogía que yo hago con el tema que nos ocupa aquí, que tiene que ver con la perspectiva de género, tiene que ver con que el modelo universal, digamos, historiográfico, responde a unos patrones que no son nuestros, en este caso las mujeres, ¿no? Son patrones androcéntricos, porque el varón está en el centro, como hemos visto. Y se han erigido como únicos, y que de alguna manera las mujeres nos son ajenos por el simple hecho de no vernos representadas. Y vuelvo a la falta de referentes. Es urgente, creo, repensar qué nos ha venido dado, y para ello traigo la cita de Linda Nochlin, historiadora y crítica del arte, que en su ensayo en los años 70, en el año 71, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, decía que la aceptación sin crítica de lo que es, como que si fuera algo natural, o que siempre ha sido así, puede resultar intelectualmente fatal. Para mí la revolución historiográfica empieza primero por una relectura con otras lentes, identificar y desmontar, ¿no? Discursos
que de alguna manera también han creado identidades. Y estamos todas atravesadas, todas y todos atravesados por esta historia de la arquitectura, por estas narrativas. Y entonces, no se trata, creo, de sustituir de ninguna manera. Creo que es más bien complejizar, agregar. Bueno, también por lo que decía anteriormente, porque no ha habido una historia sin mujeres. Entonces, como siempre hemos estado allí, tenemos que encontrar las grietas necesarias para llegar a todo lo que no fue publicado. Por eso hay que interpretar y mirar desde otros lugares. Este desmontar tiene mucho que ver con, bueno, con la deconstrucción. Para mí la deconstrucción ha sido como un procedimiento para poder reinterpretar los textos, ¿no? Y el concepto de deconstrucción fue uno de los marcos también conceptuales de los feminismos de la década de los 60. Principalmente porque el desmantelamiento que proponían las posiciones que adoptaban o Foucault o Derrida, y a veces también algunos postestructuralistas, tienen aspectos en comunes con la teoría feminista en cuanto a un rechazo del sujeto universal, el sujeto normativo, ¿no? Esta noción que se desprende de allí de una verdad objetiva. Entonces, como lo femenino se convierte en falta, ¿no? En ausencia, ¿no? Lo que no puede estar representado, lo que decía anteriormente, se convierte en lo otro, ¿no? Lo que hacemos cuando desmontamos, cuando deconstruimos, es como dar cuenta de ello, ¿no? Es como tensionar y evidenciar esa posición jerárquica, y volvemos al poder, que ocupa uno de los dos términos. Los objetivos para una revisión histórica de cara a generar unas narrativas nuevas, más justas y más equivalentes, son para mí cuestionar, feminizar, construir y renovar. Cuando hablo de cuestionar, es lo que decía, desvelar qué mecanismos se han usado, ha usado la historiografía, ¿no? Y poder poner en cuestión estas formas tradicionales de escribir la historia. Considerar la diferencia sexual en la reflexión histórica sirve para esto, para feminizar de alguna manera la historia de la arquitectura y reforzar ese papel de las mujeres arquitectas. Pero ojo, porque yo considero que agregar es fundamental, pero si no criticamos cuáles han sido los mecanismos para no volver a repetirlos, creo que de alguna manera se queda corta, ¿no? Corta la intención. Cuando hablo de construir y aplicar nuevas estrategias para la revisión histórica, nuevas herramientas, ¿no? Nuevos instrumentos que nos permitan, generando estos instrumentos que nos permitan poder hacer esas tensiones de las que hablábamos, y esta evidencia de estas posiciones jerárquicas que se dan en los textos. Y cuando hablo de renovar, hablo de la transversalidad. No podemos seguir, creo que ninguna disciplina puede seguir mirándose el ombligo, ¿no? Ser transversal, en tanto ser interdisciplinar y poder, bueno, conjugar aspectos de diferente índole, ¿no? Porque no hay arquitectura sin geografía, sin sociología, sin antropología, entre muchas otras.
Entonces, seguimos. ¿Cómo miramos? ¿Cómo desmontamos? ¿Cómo hacemos crítica? Pues bien, generar nuevas narrativas solo es posible desde la convicción ideológica. Dos conceptos que para mí son relevantes, que es la ideología, otra vez, de Marina Weimann, y el conocimiento situado de Donna Haraway. Si nosotras las mujeres aspiramos a una transformación social, urge un cambio de paradigma en lo que la producción de conocimiento se refiere y para el cual la epistemología feminista se constituye como instrumento imprescindible para la crítica. Hablamos de una propuesta epistemológica a partir de saberes situados que reconoce el hacer ciencia también como una acción social y por lo tanto derivada de las relaciones humanas. Las ideologías claramente, y esto tiene que ver con la no objetividad, lo que hacen es demandar acción, ¿no? Modos de actuar. Estos modos de actuar pueden ser sobre un sistema general de la sociedad, sobre ámbitos distintos, económicos, sociales, científicos, tecnológicos, medioambientales. Pero esta acción también es sobre el sistema de dominación patriarcal en el que estamos insertas e insertos. Incluso sobre el sistema académico. A ver, la mirada de quien investiga nunca es inocente, ¿no? Esta mirada, bueno, está atravesada, ¿no? Está todo lo que somos, todo lo que creemos saber, todo lo que queremos saber, ¿no? Porque al final somos sujetos. Y por más que exista una investigación de perfil positivista centrada en la objetividad, siempre, aunque se esfuerce, va a dejar entrever una ideología. ¿Vale? Bueno, Marina Weimann desarrolla el término, el concepto de ideología, ¿no? Como aquello que nos va a interesar ver como el modo de elaborar la realidad, porque de alguna manera recortan la realidad, ¿no? Y lo mismo con el conocimiento situado. Si uno sabe desde dónde está analizando, desde dónde se está parando, desde dónde está mirando, asume y se hace cargo de ese recorte. Esto también tiene que ver con el conocimiento situado, con exponerlo como una potencialidad, ¿no? Y no como una limitante. Entonces, por definir a qué nos referimos cuando hablamos de epistemología feminista y cómo se aplica, pues la filósofa y feminista mexicana Norma Blázquez lo que dice es que es de primer orden describir y considerar el contexto social, histórico, político y cultural en que se realiza la actividad científica. Esto es el conocimiento situado. La epistemología feminista lo que hace es abordar la manera en que el género influye en las concepciones del conocimiento, en las personas que conoce, en las prácticas de investigar, de preguntar y de justificar. Por eso van tan unidos, para mí, la ideología con el conocimiento situado. Y esto también tiene que ver con que la entrada de las mujeres feministas en la academia, en las distintas disciplinas, pues ha supuesto nuevas preguntas, nuevas formas de mirar. Claro, es que faltaba la otra mitad. Entonces, nuevas formas de construcción, nuevos espacios, ¿no? Nuevas metodologías también, nuevas teorías, nuevas preguntas, ¿no? Y cuestionando todo el tiempo esta neutralidad del sujeto que conoce, ¿no? Cognoscente, ¿no?
La epistemología feminista identifica las concepciones dominantes y las prácticas de atribución, adquisición y justificación del conocimiento que sistemáticamente van poniendo en desventaja a las mujeres, ¿no? Pues bien, los feminismos han producido acción, o sea, práctica, y también teoría y conocimiento. Han estado en las calles y han estado en la academia. Y vuelvo a mi primera mención al principio de todo, cuando hablaba de que nada de esto es nuevo, ¿no? Que esto viene de lejos, que esto viene de detrás. No sé si esto, bueno, queda claro. La idea es recalcar aquí que existe una teoría y una forma de investigación feminista que aplica la perspectiva de género para evidenciar, hacer visible, hacer evidente las desigualdades y de alguna manera poder superar estas jerarquías. Hablaba de que veníamos de atrás y hablo de los estudios de las mujeres y de la interdisciplina y lo importante que fueron en la década de los 70, con todas las dificultades que eso conllevó. ¿Por qué? Porque fue muy difícil conseguir aval, digamos, no solo de nuevas formas de mirar y de nuevas formas de preguntar y de nuevas metodologías, sino que la interdisciplina también no estaba bien visto por, ¿no?, quienes tenían de alguna manera el control sobre los espacios estos académicos. Otras disciplinas han incorporado la revisión y la crítica. Yo me he enfocado más en la literatura y en la sociología. Afortunadamente, este libro se acaba de publicar hace pocos años en castellano, sobre cómo acabar con la escritura de las mujeres, con premisas como o no lo escribió ella, o lo escribió ella pero no debería haberlo hecho, o lo escribió ella pero sobre qué cosas escribió, o lo escribió ella pero sobre solo escribió uno, o lo escribió ella pero no es un artista de verdad y no es un auténtico arte, o lo escribió ella pero alguien la ayudó, o lo escribió ella pero es una anomalía, y así. Algunas de todas las categorías que Joanna Rus explica de qué forma se ha borrado la literatura femenina, yo acá traigo 4, hay muchísimas más, ¿no?, a la arquitectura, como la anomalía, por ejemplo, los relatos que hacen de Jane Drew, cuando hablan de ella, de la forma en que se vestía, de lo rara que era, etcétera, o la falsa categorización, ¿no? Como se ha, por ejemplo, designado siempre a Truth Schroeder como la clienta de Gerrit Rietveld, ¿no?, y no como su socia, ¿no?, y que fue la que diseñó esa casa maravillosa. O como Anne Ting también es señalada de alguna manera, no como la estratega geométrica de Louise Kahn, como le llamaba Buckminster Fuller, sino como la amante de Louise Kahn, o como la negación de aptitudes o autoría en una carta conmovedora que escribe Esther McCoy a Charles y Ray Eames, pidiéndole disculpas por cómo le habían recortado un artículo que había escrito y donde la habían sacado a Ray Eames, la editorial, ¿no? Bueno, o la mala fe, ¿no? Por mostrar algunos ejemplos, con el tema de la City Tower en Filadelfia, cuando Kahn excluye
la coautoría de Dan Ping, y además no es invitada claramente a la inauguración. Bueno, ejemplos llevados a la arquitectura. Estas categorías, en este caso de Joanna Rus, con el tema del arte y la literatura, o de Victoria Sau con el tema del lenguaje y los medios, o los discursos teóricos de la sociología y la filosofía de Artemis March, bueno, todo ejemplos de cómo otras disciplinas hacen también los esfuerzos por mirar distinto e identificar con qué mecanismos se discrimina. Se invisibiliza, se desvaloriza, se subordina, se excluye, se aleja, ¿no? Se oculta, se habla de estética, de que si no es... ¿no? ¿Sobre qué valores estamos hablando de estética? Sobre los discursos teóricos, filosóficos, sobre cómo la sociología se ha construido omitiendo a la mitad de la población. Pero no solo en el recabado de datos, porque cuando se hace la recabación de datos sí se contemplan otras experiencias, ¿no? Pero al momento de hacer ese análisis o esa revisión de los datos, ¿no? Termina siendo un resultado universal o normativo. Bueno, lo que contaba de Joanna Rus se aplica tanto a la autoría de las mujeres, a la obra, como a las propias mujeres. Y el tema de Victoria Sau, la comunicación oral y escrita, cómo presenta patrones misóginos basados en estereotipos enfocados mayoritariamente a la mujer sujeto, pero también a la actividad y a la obra, ¿no? Porque estas discriminaciones no son solo, pueden ser personales, digamos, a la persona, o soslayadamente también pueden ser a los productos, las aportaciones. Cuando hablo de instrumentos, entonces, hablo de generar una herramienta. Esta es una, puede haber otras, puede haber las que queramos. Para esto están las herramientas y los métodos también, para adecuarlos y transformarlos. Yo me baso en estas, que son la exclusión, cuando directamente no constan, las mujeres en los relatos, la pseudo-inclusión, que ahí abro, ¿no? Porque sí constan, pero veamos de qué manera constan, ¿no? Y cuando hay desvalorización, minimización o subordinación, o la invisibilización, cuando o no constan, o constan de manera intermitente o secundaria, ¿no? En una nota al pie, en un plano, porque esto pasa muchísimo, en los planos que realizaron socia y socio, aparece el nombre de los dos, entonces en el momento de la publicación ese plano va con el nombre de los dos, pero en el relato, en el discurso, en el eje, digamos, de la narrativa, esta mujer pasa, con Aino Marcio pasa mucho, y claro, porque Álvar Alto es como el centro del discurso, ¿no? Y solo aparece en un pie de nota, por ejemplo, o en un pie de foto. Entonces es esto, que son invisibilizadas porque constan de manera intermitente o de manera secundaria, ¿no? También otra forma de invisibilizar es los índices, la forma de citado con la inicial. Cuando hablaba de la memoria y hablo de que estamos construidas y construidos en la no referencia, en los no referentes de mujeres, automáticamente asociamos a que esa inicial no es de una mujer.
¿no? No es de un nombre de mujer. Bueno, de cara a transformar, me gustaría puntualizar algunas cuestiones que estamos viviendo actualmente. El tema de las redes y de los encuentros es fundamental. A nivel global, estamos asistiendo, y la virtualidad también nos está dando, como decíamos al principio, ¿no?, un espacio de alguna manera, no quiero decir democrático porque no lo es, pero sí más accesible, ¿no?, a quienes tenemos el privilegio de poder conectarnos a una red. Los encuentros que antes eran presenciales, encuentros de mujeres, se siguen dando. Los cursos sobre género en la arquitectura, en el urbanismo, en las formas metodológicas, en las aproximaciones de investigación, los congresos, todo esto, de alguna manera, transforma nuestra mirada, ¿no? Transforma nuestra forma también de entender el sistema que nos rodea, ¿no? También de hacer una autocrítica y de revisarnos y de, bueno, revisar, ¿no?, estos valores. Sobre estos encuentros, también decir que existieron desde que existe la formación para arquitectas, o antes estaban concentrados o estaban solo estos espacios abiertos a los varones. Históricamente ha habido una necesidad de reunirse, de apoyarse, no solo profesionalmente, sino personalmente. Esto que está ahí, que dice Universidad de California, es una carta que hace Catherine Bauer a la Fundación Rockefeller, apoyando a Jane Jacobs para que pueda hacer para que le den la beca para poder publicar el libro. Notas que dejaban arquitectas para poder juntarse, para poder compartir experiencias, para poder apoyarse. Otras cosas, las editatonas siguen siendo fundamentales cuando hay, sigue siendo una forma de publicar. Esto también lo escribe Inés Moisset muy bien en un artículo. Es un pez que se muerde la cola, porque al final, bueno, la Wikipedia lo que hace, o lo que ha hecho, ha sido replicar el modelo de publicación, quiénes podían publicar, quiénes publicaban, sobre qué publicaban, y cuáles son estos valores, ¿no?, o esta mirada para los requisitos para que una arquitecta pueda entrar en Wikipedia. Cuestionar las formas de citado y exigir una transformación. Esto es una experiencia personal que tuvimos con Zaira Mouchi cuando coordinamos una revista sobre aportaciones feministas a las arquitecturas y las ciudades para un cambio de paradigma, la revista Hábitat y Sociedad de la Universidad de Sevilla. En el artículo introductorio, digamos, donde presentábamos la revista, pues se nos dio por ser impertinentes y criticar las maneras de citado, las normas de citado, porque además siempre lo digo, la norma no es machista, digamos, ¿no? Alguien hace esa norma, alguien establece la norma, ¿no? Y entonces en la misma revista hablamos de la invisibilización y hablamos de las normas de citado, no solo que invisibilizan
porque tienen una inicial, por ejemplo, sino que además el et al hace un flaco favor a mucha gente que viene colaborando o que colabora, ¿no? o que es asociada, digamos, o forma parte de un equipo de investigación, ¿no? Y que el investigador principal esté con su nombre y 5 personas más metidas en un et al, es una forma de invisibilización. Que gratamente, y Esteban de Manuel, que es el director de esta revista, recoge el guante y cambia las normas de citado. Y eso, bueno, es como una pequeña batalla, ¿no? que nos reconforta mucho. La investigación, cuando hablamos de investigación sensible al género, en este manual del género y la investigación, que era a 2020, habla de cómo las mismas oportunidades, ¿no? Deben ser para todos, y cómo integrar el género en el contenido de toda la investigación, desde la idea inicial hasta la difusión de los resultados, ¿no? Desde la fase de las ideas. Esto trae unos cuestionarios que están muy bien, porque es como una checklist de cómo incluir en un equipo de investigación o en una investigación en concreto, desde las hipótesis de partida hasta las integrantes o los integrantes de este equipo, ¿no? Cómo se reparten las tareas, cómo se hacen las propuestas, cómo se gestiona y se supervisa el trabajo, cómo se analizan los datos. Bueno, es muy interesante. Con respecto al grado, creo que tenemos que revisarnos los jurados, los tribunales, los congresos, los equipos docentes, la bibliografía, que ya lo comenté, no solo las normas de citado, sino la que sugerimos, la que recomendamos en los cursos, la bibliografía que se incorpora a las bibliotecas, el acopio y la sistematización de trabajos que vienen realizando muchísimas personas, hombres y mujeres, de TFCs, de TFM, que están como desperdigadas en una constelación, y que también sería como bueno, ¿no? Poder hacer acopio de esto. Todo esto para poder tener referentes, para poder mirar de otra manera, para poder reconstruir esta historiografía, ¿no? Y sobre los contenidos, bueno, incluir el género de manera transversal en las propuestas, hacer formación sobre género y feminismos en el profesorado y egresados también. Últimas reflexiones muy rápidas. Lo comentado sobre la ideología, el posicionamiento y la conciencia política como investigadoras e investigadores, saber dónde estamos, saber qué queremos. Da igual de qué lado estés, pero hay que saber qué queremos. La contramemoria como camino para construir discursos renovados. La contramemoria es ir a mirar atrás, porque hay mucho camino andado que no podemos dejar, y que no podemos dejar de tener en cuenta aportes sustanciales que se hicieron, sobre todo a nivel académico hablo, en la década del 70 para adelante. La necesidad de academizar la historia de las mujeres y consolidar esta genealogía propia. Hay un artículo de Farshid Musavi, de un Architectural Review, que ella dice, tenemos todo por hacer. Como no tenemos un modelo que seguir, ¿no? No tenemos la presión de un modelo a replicar, podemos generar algo propio. 4. La profundización en la reflexión sobre las diferencias sexuales y las oportunidades y amenazas que estas derivan en la profesión, ¿no? Sobre las jerarquías y el tema de poder del que hablábamos. La actualización de los conceptos de manejo y gestión del poder vinculados a la autoridad y legitimidad de las mujeres arquitectas. El tema del poder es un tema estupendo en el sentido de que se pueden revisar las maneras de estar en lugar de toma de decisiones. Tenemos que llegar a esos sitios
para poder cambiar las cosas, pero también de qué manera lo hacemos, ¿no? ¿Lo hacemos como lo hemos aprendido, ¿no? ¿O lo hacemos desde otros sitios? No sé, son todas preguntas y cuestiones para debatir y para repensarnos, ¿no? Y bueno, y como decía, la incorporación del activismo, la cooperación y la sororidad en la investigación. Voy a terminar con esta foto de las Guerrilla Girls, que a mí me parece simplemente maravillosa, porque al tomar, y esto lo dice Gerda Lerner, al tomar la mitad por el todo, no solo han perdido la esencia de los que estaban, no solo se ha perdido la esencia de lo que se estaba describiendo, sino que lo han distorsionado de tal manera que no pueden verlo con corrección. Mientras los hombres creyeron que la Tierra era plana, no pudieron entender su realidad, su función y la verdadera relación con los otros cuerpos celestes. Mientras los hombres crean que sus experiencias, su punto de vista y sus ideas representan toda la experiencia y todo el pensamiento humano, no solo serán incapaces de definir correctamente lo abstracto, sino que no podrán ver la realidad tal y como es. Por tanto, interpelar la historia y hacer una nueva lectura de esta para poder cambiar patrones de narrativa en la escritura y en nuestras estructuras mentales, básicamente pasa por tener claro que cualquier ámbito de desarrollo, no importa, si es académico o si es profesional, no puede ser íntegro y no puede ser justo y tampoco puede ser fiable éticamente, ¿no? Si la información es incompleta o está sesgada o está recortada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por tu presentación y por tu conferencia. Querría, antes de pasar a la segunda charla, bueno, en primer lugar, quiero decirle a todos los que estáis escuchando estas charlas que podéis hacer preguntas por el chat y yo iré escogiendo, bueno, o yo simplemente las leeré, ¿no? Para que luego en la mesa de debate final podamos dar respuesta a la mayoría de las preguntas posibles, ¿no? Entonces yo particularmente ahora, antes de pasar a presentar la siguiente charla, quería hacer algún comentario, ¿no? Y lanzarte alguna pregunta. Tenemos un poquito oscura, Daniela, no sé si tienes la posibilidad de encender alguna luz o de tener un poquito más de iluminación para ahora, ¿no? Entonces, yo quería hacer como, has contado una serie de cuestiones, ¿no? Que principalmente desde la idea de la invisibilización de la mujer en las diferentes historias de la arquitectura, ¿no? No, comentaba que principalmente has hecho mucho hincapié, ¿no? En tu charla y ese era el propósito porque era el título de la misma, ¿no? Has hablado mucho sobre la invisibilización, ¿no? De las mujeres arquitectas en la historia de la arquitectura y las razones que han llevado a esa invisibilización, ¿no? Desde este punto de vista, me parece que es interesante, ¿no? Y esto es algo que Julie Willis, ¿no? La actual decana de la Universidad de Melbourne, que es una de las historiadoras de las mujeres de la arquitectura más relevantes que existen, ¿no? Desde los años 90, ella ponía de manifiesto que realmente construir una historia de las mujeres en la arquitectura es algo muy complejo, ¿no? Muy complejo y que presenta muchísimas problemáticas, ¿no? Ella decía que algunas historiadoras, ¿no? Ya desde los años 70, ¿no? Como Susana Torre o Doris Cole, ¿no? Con sus primeras historias de las arquitectas americanas, ¿no? Del 76, 78, estaban intentando construir una especie de historia paralela, ¿no? Entonces es posible realmente, una de las grandes dificultades, hasta qué punto, ¿no? Es posible construir una historia paralela, ¿no? Julie Willis decía que esto es problemático, ¿no? También plantearse lo contrario,
que es imbricar, ¿no? Introducir a las mujeres en la historia ya previamente construida, también es complicado, porque la historia previamente construida tiene unas construcciones ideológicas, sociológicas, ¿no? Patriarcales, ¿no? Con lo cual intentar incorporar a las mujeres dentro de las categorías de estilo, dentro de las categorías de, no sé, de maneras de hacer, o dentro de esos discursos de genio, ¿no? Que han dominado sobre todo desde el siglo XIX con el romanticismo, ¿no? Las historias de la arquitectura moderna, ¿no? Como algunas de las que tú has analizado, ¿no? La de Gideon, la de Benévolo, ¿no? Que muchas de ellas incluso están estructuradas en sus capítulos a través de autores, ¿no? Corbusier, Mierder, Álvar Alto, ¿no? Un capítulo, ¿no? Entonces hacer una selección de grandes genios pues obviamente no incorpora ahí a las mujeres, ¿no? Entonces realmente intentar incorporar a las mujeres en estos momentos históricos concretos, ¿no? Estamos hablando de comienzos del siglo XX o incluso de antes, ¿no? De finales del siglo XIX, a las mujeres en esos discursos patriarcales también es complejo, principalmente porque sabemos que las mujeres no han podido ejercer en igualdad de condiciones en ese momento histórico, ¿no? Entonces sus arquitecturas muchas veces difícilmente van a poder ser analizadas desde las perspectivas metodológicas históricas, ¿no? Que se proponen por los historiadores, ¿no? Desde esta mirada patriarcal, ¿no? Entonces realmente construir una historia de las mujeres es muy complejo, ¿no? Entonces desde mi punto de vista, y es aquí donde te quería lanzar un poco la pregunta, me parece que los discursos de la invisibilización, los discursos de la discriminación son muy importantes para hacer ver que no vivimos en un mundo neutro y para romper con esa idea del sujeto moderno neutro y para hacernos entender que las construcciones que tenemos hasta ahora y todo lo que hemos heredado tiene este sesgo patriarcal. Sin embargo, debemos de tomar un nuevo posicionamiento, ¿no? Y empezar a construir nuevas miradas más femeninas, podríamos decir, ¿no? O feministas, porque no es lo mismo, o feministas, o desde diferentes posicionamientos feministas, porque hay muchos y hay diversos, ¿no? Y de diferentes identidades, ¿no? Para construir precisamente cuáles han sido esas otras maneras de hacer, ¿no? Es decir, empezar a construir desde la idea de la diferencia, ¿no? Que a mí me parece que es algo muy importante y que todas las pensadoras postestructuralistas que tú has nombrado, como Judith Butler, por ejemplo, trazan, digamos, sus discursos feministas desde esta idea, ¿no? Entonces, estas iniciativas que tú has mostrado también de redes sociales, etcétera, etcétera, están poniendo de manifiesto o están visibilizando nuevas maneras de hacer también desde colectivos de mujeres que no son los privilegiados, porque no podemos olvidar que prácticamente todas las mujeres arquitectas que se han empezado a visibilizar desde los años 70, en el fondo no dejan de ser mujeres blancas privilegiadas. Y hay otros grupos de mujeres muy importantes, como las mujeres negras, ¿no? Las mujeres lesbianas o las mujeres que viven en países no privilegiados o que no forman parte de la construcción histórica canónica, como es Centro Europa o el mundo anglosajón, que no están ahí, ¿no? Además, tú como persona uruguaya formas parte, digamos, de ese ámbito geográfico no canónico, ¿no? Entonces, desde tu conocimiento, desde la periferia, ¿no? Podríamos decir, de país no dominante en el discurso, aunque tenéis a Marina Weissman como gran referente, pero no forma parte, ¿no? Latinoamérica, por lo general, nunca forma parte de los grandes discursos canónicos, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias crees tú que deben de plantearse como nuevas estrategias para realmente empezar a construir con discursos más positivos, ¿no? Y no centrados en la idea de la discriminación, ¿no? Y del victimismo, que al final, a mi juicio, generan, sobre todo a nivel pedagógico, cuando te pones estas cosas en clase y hablas con los estudiantes, etcétera, al final acaban generando una cierta desazón, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias más positivas o diversas crees tú que habría que implementar? Empiezo por el principio, ¿no? Cuando planteabas lo de que es muy difícil lo de incorporar en la historia, digamos, ya escrita, la historiografía que tenemos, a las mujeres, creo, yo no lo veo tan así, ¿eh? O sea, quiero decir que no podemos cambiar la manera de escribir la historia, pero los trabajos de investigación
que hemos hecho incluso con mis compañeras del colectivo de Un Día Una Arquitecta, de tener un texto que sí tiene su estructura por arquitecto, ¿no? Por ejemplo, cogemos a Álvar Aalto, ¿no? Y Álvar Aalto, a su obra desarrollada por Gideon, por ejemplo, le podemos empezar a intersectar, ¿no? Y podemos, no digo describir arriba de, o sí, describir arriba de Gideon y decir, bueno, esto es lo que dice este señor y esto es lo que a raíz de investigaciones posteriores sabemos, ¿no? Cómo desarrolló esta arquitectura, con quién la desarrolló, básicamente. Fueron con Elisa Aalto y Aino Marcio, ¿no? Y esto no vale solo para las mujeres, también vale para colaboradores y socias y socios que no eran mujeres, ¿no? Un poco por ahí lo de reconstruir. Yo he cogido textos y le he agregado información. Y he hecho un mismo texto donde habla del pabellón de Barcelona y en realidad incorpora todo el trabajo que se ha hecho previamente, ¿no? Sobre las exposiciones, sobre la manera de trabajar de Lili Reich, sobre que vinieron juntos a Barcelona, sobre, bueno. Entonces, sí que por un lado está la de, para mí es muy importante saber, o sea, poder leer, poder encontrar estas faltas, ¿no? Y cuando me preguntas, claro, y para mí la formación es fundamental, porque porque para mí el problema radica en que no tenemos referentes, no ha habido referentes femeninos. Y cuando los ha habido, nuestra manera porque estamos talladas ahí, nosotras y nosotros, es que si no están publicadas es porque no han sido lo suficientemente buenas, ¿no? para estar en la historia. Y entonces, para mí, las propuestas tienen que ver con esto último de lo que hablaba, que es con incorporar la experiencia, la mirada, otras maneras de hacer desde la diferencia, estoy totalmente de acuerdo, de la diferencia y no una diferencia homogénea, claro está, ¿no? O sea, desde la diferencia, pero somos bueno, diversas, claramente. Y para mí la incorporación tiene que hacerse a nivel o sea, publicaciones, colectivo académico, colectivo universitario. Porque esos y esas profesionales, ¿no? Cuando salgan tendrán otras, porque nadie dice de tumbar lo que está, es complejizarlo, es agrandarlo, es mejorarlo, es aportar otras formas, otras miradas, ¿no? No sé. Sí. Y sobre mi... Claro, yo en mis investigaciones claramente me sitúo desde mi condición latinoamericana, desde mi condición de mujer, blanca, y bueno, con ciertos privilegios. No me quedó muy claro cuando hablabas lo de estrategias de tipo, ¿cómo fue que dijiste? De dramatizar, ¿no? O de dramatizar o de... No, si quieres esto podemos volver al final a la mesa de debate porque creo que es un tema muy importante. Vale. Vamos a intentar seguir con el calendario y Vale. voy a dar paso a la segunda de las charlas, si te parece, Daniela. Vale. Y luego en la mesa de debate retomamos este tema, ¿no? Porque precisamente además ahora la segunda conferencia de Ana Amado nos ofrece un discurso muy
muy distinto, ¿no? Que es una arquitecta, ¿no? Que se dedica a la fotografía y que intenta captar muchas de estas obras de arquitectura que para ella han sido referenciales, ¿no? Desde una mirada desde la diferencia, ¿no? Entonces, si os parece, voy a pasar a presentar a la segunda de las conferenciantes. Vale, puedes apagar la cámara y Ana, te puedes incorporar cuando quieras, ¿no? En Fundación Ibercaja estamos comprometidos con tu futuro, con la cultura, con los jóvenes y con los que miráis viendo de otra manera, los que enriquecéis nuestra forma de entender Aragón y el mundo, ayudándoos a dar forma a vuestra creatividad e imaginación. Cada año ayudamos a más de 1 millón de personas a crear un futuro lleno de oportunidades. Un futuro alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fundación Ibercaja. Tu futuro, nuestro presente.